El niñito gritó la palabra, tan fuerte que se escuchó en toda la fonda. ¡Qué feo! Diego Santillán, de 8 años, se quedó paralizado. Su mano, la que no tenía cicatrices, agarró la manga del saco de su papá. Su respiración se volvió rápida, superficial, aterrada. Luego salió corriendo. Se metió debajo de la mesa más cercana, acurrucándose como una bolita. Su brazo lleno de cicatrices rodeando su cabeza, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Si alguna vez te han juzgado por algo que no podías controlar, si alguna vez te has escondido de un mundo que parecía empeñado en lastimarte, entonces esta historia es para ti. Javier Santillán se quedó congelado en medio de la fonda. 3 años de progreso, 3 años de terapia, 3 años sacando a su hijo lenta y dolorosamente de su caparazón, perdidos. En una sola palabra, la mamá del niño que había gritado estaba ofreciendo disculpas profusamente, jalando a su hijo lejos, su cara roja de vergüenza. Pero el daño ya estaba hecho. Todas las miradas en la fonda estaban sobre ellos, sobre la mesa debajo de la cual Diego se escondía, sobre Javier, el exitoso empresario, parado impotente mientras su hijo se desmoronaba. Javier se movió hacia la mesa, pero sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Había pasado 3 años tratando de proteger a Diego de exactamente este momento. Y había fallado. Entonces apareció una mujer. Ella no se acercó a Diego directamente. No intentó sacarlo con halagos ni decirle que todo estaba bien. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Se arrastró debajo de la mesa con él. «Hola», dijo suavemente, acomodándose en el piso. «¿Te importa si me uno aquí abajo?» La cara de Diego, surcada de lágrimas, se levantó ligeramente. Su máscara, la que siempre usaba en público, se había caído, revelando las cicatrices que cubrían el lado izquierdo de su cara, quemaduras que habían sanado, pero que nunca se borrarían. Marcas que contaban la historia de la peor noche de su vida. La mujer no se inmutó, no apartó la mirada, no fingió no ver. «Soy Lupita», dijo. «¿Cuál es tu nombre?» Diego no respondió. Solo la miró fijamente con ojos grandes y aterrorizados. «Está bien», dijo Lupita. «No tienes que hablar. ¿Sabes qué me gusta hacer cuando tengo miedo?» Diego negó con la cabeza ligeramente. «Bailar», dijo Lupita. Y entonces, justo ahí, debajo de la mesa de la fonda, comenzó a moverse. Solo movimientos pequeños al principio. Un movimiento de sus dedos, un sacudido de sus hombros, una cara tonta que la hacía ver ridícula. Las lágrimas de Diego disminuyeron. La observó con confusa fascinación. «¿Quieres intentar?», preguntó Lupita. «Solo mueve tus dedos, así». Ella movió sus dedos de nuevo, exagerado, tonto, como si estuviera tocando el piano en teclas invisibles. Diego vaciló. Luego, lentamente, su mano derecha se levantó. Sus dedos se movieron, solo un poco. «Perfecto», susurró Lupita, como si acabara de hacer algo increíble. «Ahora los hombros, así». Ella movió sus hombros en el espacio reducido debajo de la mesa. Diego observó. Luego sus hombros también se movieron. Apenas. «Eres un natural», dijo Lupita con una sonrisa. Se sentaron debajo de esa mesa por 10 minutos, bailando su pequeño y tonto baile. Y lentamente, tan lentamente, el terror en los ojos de Diego se desvaneció. Cuando Javier finalmente se arrodilló para mirar debajo de la mesa, encontró a su hijo moviendo sus brazos
en un ridículo movimiento de ola, siguiendo la dirección de una mujer que nunca había conocido. Una mujer que le estaba sonriendo a Diego como si fuera el niño más normal del mundo. «Creo que ya pasó el peligro», dijo Lupita a Diego. «¿Quieres salir ahora?» Diego miró a su papá, luego de vuelta a Lupita. Entonces, aún sosteniendo su mano, se arrastró para salir de debajo de la mesa. Los ojos de Javier estaban húmedos. No había visto a Diego tocar voluntariamente a un extraño en 3 años. «Gracias», le dijo a Lupita, su voz quebrada por la emoción. «No sé qué decir. Gracias». Lupita se puso de pie, sacudiendo su mandil de mesera. «No hay nada que agradecer. Yo trabajo aquí. Esta es mi sección. Y cuido de todos en mi sección». Miró a Diego y le guiñó un ojo, especialmente a los buenos bailarines. Por primera vez en años, Diego casi sonrió. «¿Qué hubieras hecho tú en la posición de Lupita? Te habrías arrastrado debajo de esa mesa. Deja tu respuesta en los comentarios de abajo». Javier Santillán no había planeado venir a esta fonda. No había planeado ir a ningún lado durante 3 años. Papá, desde el incendio que mató a su esposa y dejó cicatrices en su hijo, Javier había mantenido a Diego escondido del mundo. Clases particulares, psicólogos particulares, todo particular. Las únicas personas que Diego veía eran miembros del personal que habían sido cuidadosamente investigados y entrenados. Pero el psicólogo de Diego había insistido. «Necesita interactuar con el mundo real», había dicho. «No puede sanar en aislamiento. Tiene que intentarlo». Así que Javier lo había intentado. Una pequeña fonda familiar en las afueras de la ciudad. Tranquila, de bajo perfil, nada como los establecimientos de lujo que solía frecuentar, y durante los primeros 20 minutos todo había estado bien. Diego había estado nervioso, pero manejándolo. Había ordenado su propia comida. Incluso había mirado alrededor del salón un par de veces. Entonces, ese niño había visto su cara. ¡Qué feo! Una palabra. Eso fue todo lo que necesitó. Ahora Javier estaba sentado en un rincón con Diego, observando a su hijo comer nieve de garrafa con la extraña mesera sentada frente a ellos. Él no la había invitado a sentarse. Ella simplemente se había deslizado en el rincón después de traer la nieve de Diego y comenzó a hacer preguntas. «Entonces, ¿qué es lo que más te gusta hacer?», le preguntó a Diego. Diego miró a su papá, inseguro. Javier asintió alentadoramente. «Me gusta leer», dijo Diego en voz baja. Eran más palabras de las que usualmente decía a extraños en un mes. «¿En serio? ¿Qué tipo de libros?». «Ciencia ficción», dijo Diego. «Sobre el espacio y robots». «¡Qué genial!», dijo Lupita con genuino entusiasmo. «A mi hija también le encantan los libros sobre el espacio. Solo tiene 4 años, así que leemos libros de imágenes. Pero su favorito es uno sobre una niña que va a la luna». «¿Tienes una hija?», preguntó Diego. «Sí, se llama Sofía. Tiene ojos especiales. Uno es azul y otro es verde. Algunas personas piensan que es raro, pero yo creo que la hace mágica». Diego consideró esto. «La gente piensa que soy raro también», dijo suavemente. «Por mi cara». El corazón de Javier se apretó. Lupita se inclinó hacia adelante. «Te puedo contar un secreto». Diego asintió. «Raro es solo una palabra que la gente usa cuando no entiende algo», dijo Lupita. «Y la mayoría de la gente no entiende mucho. Así que llaman raras a muchas cosas. Pero, ¿sabes qué pienso yo?». «¿Qué?». «Creo que las cosas que la gente llama raras son generalmente las cosas más interesantes del mundo, como los ojos de Sofía, como tu cara, como el hecho de que acabo de bailar debajo de una mesa de una fonda con alguien que acabo de conocer». Ella sonrió.
Raro es solo otra palabra para especial, y especial es bastante genial. Diego se quedó callado por un momento. Luego dijo, mi mamá solía decir eso, que yo era especial. Javier cerró los ojos. El dolor de escuchar a su hijo hablar de Elena aún era intenso, incluso después de 3 años. Ella suena como una mujer muy inteligente, dijo Lupita suavemente. Lo era, dijo Diego. Ella falleció en un incendio. Así es como me quedaron estas cicatrices. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Javier nunca había escuchado a Diego contarle a nadie sobre el incendio voluntariamente, ni siquiera a su psicólogo. Lo siento mucho, dijo Lupita. Perder a tu mamá debe ser muy difícil. Lo es, asintió Diego. Pero papá dice que ella todavía está conmigo, observando desde algún lugar. Yo creo eso, dijo Lupita. De verdad lo creo. Ella extendió la mano y tocó suavemente la mano cicatrizada de Diego. Él se estremeció al principio, luego se relajó. Tus cicatrices no son algo que debas esconder, dijo ella. Son parte de tu historia, y tu historia es importante. Javier observó este intercambio con algo parecido al asombro. En 3 años, nadie había logrado conectar con Diego de esta manera, ni los psicólogos, ni los especialistas, ni siquiera el propio Javier a veces. Solo una mesera en una fonda familiar que se había arrastrado debajo de una mesa y había bailado. Señorita, dijo Javier, aclarando su garganta, tengo que preguntar, lo que hizo allá atrás, debajo de la mesa, fue extraordinario. Lupita se encogió de hombros. Tengo una hija. Sé lo que se siente cuando el mundo se siente demasiado grande y demasiado aterrador. A veces solo necesitas a alguien que haga tonterías contigo. Pero el baile, insistió Javier, era como si supiera exactamente qué hacer. La sonrisa de Lupita vaciló ligeramente. Solía ser bailarina, dijo ella, profesional, antes de que naciera Sofía. ¿Qué pasó? La vida pasó, dijo Lupita simplemente. Pero todavía creo en el poder del movimiento. El baile es comunicación, es emoción, es una forma de expresar cosas que las palabras no pueden capturar. Ella miró a Diego, y a veces es una forma de ser valiente cuando sientes que no puedes serlo. Diego terminó su nieve de garrafa. ¿Cuándo podemos volver?, le preguntó a su papá. Javier parpadeó. Diego nunca quería ir a ningún lado. Nunca. Cuando quieras, dijo Javier. Podemos volver cuando quieras. ¿Puede estar Lupita aquí?, preguntó Diego. Trabajo todos los días excepto el martes y el jueves, dijo Lupita. Así que cualquier otro día estaré aquí. ¿Mañana?, preguntó Diego esperanzado. Javier miró a su hijo, a la luz en sus ojos que había estado desaparecida durante tanto tiempo, a la forma en que sostenía la mano de Lupita como si fuera un salvavidas. Mañana, asintió Javier. Estaremos aquí mañana. Esta historia ya está tocando corazones en todo el mundo. Si está tocando el tuyo, el botón de super gracias que aparece abajo es una forma de apoyar más contenido como este. Cada contribución ayuda a dar vida a estas historias. Volvieron al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. En una semana, se había convertido en una rutina. Javier traía a Diego a la fonda por la tarde, después de la hora de la comida. Lupita los atendía. Luego se sentaba a conversar mientras Diego comía. A veces hablaban de libros, a veces del espacio, a veces de nada en absoluto. Pero siempre, en algún momento, Lupita bailaba.
Solo cosas pequeñas al principio. Un giro mientras llevaba un plato, un meneo mientras rellenaba los vasos de agua, un movimiento tonto que hacía reír a Diego. Y lentamente, Diego comenzó a unirse. Un movimiento de dedo aquí, un movimiento de hombros allá. Pequeños movimientos que se hicieron más grandes con el tiempo. Javier observaba todo con una mezcla de esperanza y angustia. Esperanza porque su hijo estaba reviviendo. Angustia porque había necesitado de una extraña para hacer lo que el propio Javier no podía. Un día, unas 2 semanas después de que comenzara su rutina, Lupita trajo a su hija al trabajo. Sofía tenía 4 años, con una maraña de rizos castaños y, tal como había dicho Lupita, un ojo azul y uno verde. Miró a Diego con abierta curiosidad. «Tu cara se ve diferente», anunció con naturalidad. Diego se tensó. Javier comenzó a intervenir, pero Sofía continuó. «Parece que un dragón te escupió fuego. Eso es genial. Me encantan los dragones». Diego la miró fijamente. Nadie había dicho que sus cicatrices eran geniales antes. «¿Te dolió?», preguntó Sofía. «Sí», dijo Diego en voz baja. «Mucho. Una vez me caí de mi bici y me dolió mucho», dijo Sofía. «Lloré como por 1.000.000 de horas». «¿Tú lloraste?». «Sí. Está bien. Llorar es bueno. Mami dice que llorar es como sacar lo triste para que haya espacio para lo feliz». Diego consideró esta sabiduría. «Tu mamá es muy lista». «Lo sé», dijo Sofía con orgullo. «Ella es la persona más lista del mundo entero. También puede bailar muy bien». Se volvió hacia Lupita. «Mami, ¿le puedes enseñar a Diego lo del giro?». Lupita se rió. «¿Lo del giro? ¿Te refieres a una pirueta?». «Sí, lo del giro». Lupita miró alrededor de la fonda. Estaba casi vacía. Solo unos pocos clientes en mesas distantes. «Está bien», dijo ella. «Solo una». Se movió a un espacio abierto cerca de su mesa. Respiró hondo y luego giró. No fue solo un giro, fue arte. Incluso con su uniforme de mesera, incluso con zapatos prácticos, Lupita se movía como si estuviera hecha de luz y música. La pirueta fue perfecta, fluyendo hacia un pequeño salto. Luego, un aterrizaje elegante. La boca de Diego se abrió. El corazón de Javier se detuvo. «¡Guau!», exclamó Diego. Lupita hizo una reverencia con un floreo. «Gracias, gracias. Estaré aquí toda la semana». «¿Me puedes enseñar?», preguntó Diego de repente. Javier esperaba que Lupita se anduviera con rodeos, que dijera «tal vez», que señalara que Diego nunca había bailado antes, que sus cicatrices hacían que ciertos movimientos fueran dolorosos, que sería difícil. En cambio dijo, «absolutamente». «¿Cuándo quieres empezar?». «Ahora mismo», dijo Diego. Se levantó de la mesa. Miró a su padre. «Papá, ¿puedo?». La visión de Javier se nubló con lágrimas. Su hijo, que no había movido voluntariamente su cuerpo en 3 años, que se había escondido del mundo detrás de máscaras y muros, que se había estremecido ante cada toque, estaba pidiendo bailar. «Sí», logró decir Javier. «Sí, puedes». Lupita extendió su mano hacia Diego. Él la tomó. «Lo primero», dijo ella, «bailar no se trata de ser perfecto. Se trata de estar presente. Se trata de sentir la música en tu cuerpo y dejar que te mueva». «Pero no hay música», dijo Diego. «Siempre hay música», respondió Lupita. «Solo tienes que escucharla». Ella tarareó una melodía suave, una canción de cuna, tal vez, algo suave y lento. «Ahora», dijo ella, «solo balanceate».
de lado a lado. Siente cómo se mueve tu cuerpo. Diego se balanceó, rígido al principio, torpe, pero moviéndose. Perfecto, dijo Lupita. Ahora cierra los ojos. Diego vaciló, luego cerró los ojos. Siente el movimiento, continuó Lupita. Siente cómo quiere ir tu cuerpo. No pienses, solo siente. Diego se balanceó, y lentamente. Su rigidez se desvaneció. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más naturales. Sofía aplaudió. Lo estás haciendo, Diego. Estás bailando. Los ojos de Diego se abrieron. Miró sus brazos, moviéndose en arcos suaves, sus pies, moviéndose en el suelo, su cuerpo, haciendo algo que nunca había creído posible. Y entonces sonrió. Una sonrisa real, genuina, plena, que iluminó todo su rostro, con cicatrices y todo. Javier se tapó la boca con la mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su hijo estaba bailando. Su hijo estaba sonriendo. Su hijo estaba vivo, de una manera que no había estado en 3 años. Y todo era gracias a una mesera que se había arrastrado debajo de una mesa y se había negado a ver a un monstruo. El primer mes fue transformativo. Diego, quien apenas había salido de su habitación en 3 años, ahora rogaba ir a la fonda todos los días. Practicaba los pasos que Lupita le enseñaba en casa, frente al espejo de su habitación, una y otra vez, hasta que le salían bien. Su psicólogo estaba asombrado. Lo que sea que estés haciendo, le dijo a Javier, sigue haciéndolo. Está progresando más en semanas de lo que ha progresado en años. Javier no le contó sobre Lupita. No estaba seguro de por qué. Tal vez porque no quería compartir este milagro. Tal vez porque tenía miedo de que si trataba de analizarlo, desaparecería. O tal vez porque estaba empezando a sentir algo por Lupita que iba más allá de la gratitud, que era la forma en que ella miraba a Diego. No con lástima, no con desapego clínico, sino con afecto genuino, como si fuera solo un niño, como si sus cicatrices no importaran, como si valiera la pena conocerlo. Era la forma en que se movía por el mundo, con gracia y fuerza, y un optimismo inquebrantable, que parecía imposible para alguien que trabajaba dobles turnos en una fonda familiar, mientras criaba a una hija sola. Era la forma en que se reía, la forma en que bailaba, la forma en que hacía que todo se sintiera más ligero, solo con estar allí. Javier Santillán, empresario exitoso, se estaba enamorando de una mesera y no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer al respecto. Una tarde, después de que la fonda había cerrado, Lupita le estaba enseñando a Diego un vals sencillo. Javier observaba desde una mesa, fingiendo responder correos electrónicos en su teléfono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, contaba Lupita, guiando a Diego en un lento paso cuadrado. Muy bien, ahora trata de sentir el ritmo, no solo contarlo. Es difícil, dijo Diego. Todo lo que vale la pena hacer es difícil al principio, dijo Lupita, pero estás mejorando cada día. Diego sonrió. Sofía, que había estado coloreando en una mesa cercana, levantó la vista. Mami, ¿Diego es tu novio ahora? Lupita se rió. No, mi amor, Diego es mi estudiante y mi amigo. Pero bailas con él todos los días, señaló Sofía, y solo bailas con personas que amas. Las mejillas de Lupita se sonrojaron ligeramente. Amo a Diego como a un amigo. Eso es diferente del amor de novio. Oh. Sofía volvió a colorear. Está bien. Javier se sintió extrañamente decepcionado por la respuesta de Lupita, lo cual era ridículo.
Estaba hablando de un niño de 8 años. Por supuesto que amaba a Diego como a un amigo, pero parte de él se preguntaba si alguna vez podría amar a alguien de manera diferente. Después de que Diego terminó su lección, Javier se acercó a Lupita mientras ella limpiaba las mesas. «Señorita Torres», dijo. Lupita levantó la vista. «Por favor, llámeme Lupita. Señorita Torres me hace sentir como si estuviera en problemas». «Lupita», se corrigió Javier. «Quería preguntarle algo». «Claro. ¿Qué pasa?» Javier dudó. En la sala de juntas. Era seguro de sí mismo, imponente. Tomaba decisiones multimillonarias sin sudar. Pero parado frente a esta mujer, se sentía como un adolescente nervioso. «Me gustaría contratarla», dijo. Lupita parpadeó. «¿Contratarme?» «Como instructora de baile particular para Diego. Ha progresado mucho con usted. Quiero que continúe. Le pagaría lo que quiera, el triple de su salario aquí. Más». Lupita dejó su trapo. «Señor Santillán, Javier, dijo ella, agradezco la oferta, de verdad, pero no puedo aceptarla». «¿Por qué no?» «Porque Diego no necesita un instructor pagado», dijo Lupita. «Necesita un amigo. En el momento en que el dinero se involucra, esto se convierte en un trabajo, una transacción, y eso no es lo que él necesita». Javier frunció el ceño. «Pero usted trabaja aquí». «Este es un trabajo». «Esto es diferente», dijo Lupita. «Aquí, solo soy Lupita. Diego viene a verme porque quiere, no porque alguien esté pagando por ello. Eso es importante. Pero quiero ayudarla», dijo Javier. «Trabaja dobles turnos. Está criando a una hija sola. Déjeme hacer algo». Lupita sonrió suavemente. «¿Quiere ayudarme? Siga trayendo a Diego. Siga dejándolo bailar. Siga siendo el tipo de padre que se arrastraría debajo de una mesa por su hijo». Tocó su brazo suavemente. «Ese es todo el pago que necesito». Javier miró su mano en su brazo, a sus ojos amables, a la fuerza y gracia que irradiaba de cada parte de ella. «Lupita», dijo en voz baja, «¿puedo preguntarle algo más?» «Claro. Le gustaría cenar conmigo, no como el padre de Diego, no como su cliente, solo como Javier». La sonrisa de Lupita vaciló. Su mano se apartó de su brazo. «Javier», dijo ella, «no creo que sea una buena idea». «¿Por qué no?» «Porque usted es un empresario exitoso», dijo Lupita simplemente. «Y yo soy una mesera. Vivimos en mundos diferentes. Lo que sea que crea que siente, probablemente sea solo gratitud». «No es gratitud», dijo Javier con firmeza. «Sé la diferencia». Lupita guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: «Pregúnteme de nuevo en un mes. Si todavía siente lo mismo, hablaremos». «¿Un mes?» «Un mes». Javier asintió lentamente. «Está bien, un mes». Lupita sonrió. «Ahora vaya. Lleve a su hijo a casa. Tiene mucho que practicar». Javier recogió a Diego, quien se resistía a irse como siempre. Mientras caminaban hacia el auto, Diego lo miró. «Papá, ¿estás enamorado de Lupita?» Javier casi se tropieza. «¿Qué? No, ¿por qué dirías eso?» «Porque la miras como solías mirar a mamá», dijo Diego con naturalidad. «Como si fuera el sol». Javier no tuvo respuesta para eso, porque su hijo tenía absolutamente razón. 2 meses pasaron. La transformación de Diego fue nada menos que milagrosa. El niño que se había escondido del mundo ahora entraba a la fonda con la cabeza en alto. Todavía usaba su máscara a veces,
pero cada vez menos. Había empezado a hablar con otros clientes, sonreír a extraños, reírse de chistes, y bailaba cada tarde, después de la hora de la comida. Lupita apartaba las mesas y creaba una pista de baile improvisada. Diego tomaba su posición y practicaban valses, posiciones simples de ballet, movimientos contemporáneos que le permitían expresar lo que las palabras no podían. Sofía se había convertido en la compañera de baile no oficial de Diego para las rutinas más sencillas. Los dos niños habían formado un vínculo improbable. Sofía, con sus ojos de diferente color y su personalidad intrépida. Diego, con sus cicatrices y su fuerza silenciosa, juntos. Eran mágicos. Javier lo observaba todo con un corazón tan lleno que a veces sentía que iba a estallar. Y contaba los días hasta que pudiera pedirle a Lupita que cenara con él de nuevo. Una tarde, Javier llegó a la fonda y encontró una conmoción. Una mujer que no reconoció estaba discutiendo con Lupita en el mostrador. Era alta, elegante, vestida con ropa de diseñador que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes, y parecía furiosa. «Esto es absurdo», decía la mujer. «No se le puede enseñar a bailar a cualquiera. Se necesitan credenciales, certificaciones. Estás poniendo a ese niño en riesgo. No estoy enseñando profesionalmente», respondió Lupita con calma. «Estoy enseñando a un amigo. No hay ningún riesgo». «¿Qué no hay riesgo?». La mujer soltó una carcajada. ¿Una mujer sin entrenamiento enseñando a un niño traumatizado? La responsabilidad legal por sí sola debería clausurar este lugar. A Javier se le heló la sangre. Reconoció esa voz. «Victoria», dijo dando un paso adelante. «¿Qué haces aquí?». Victoria Ashford se giró para encarar a su hermano. La frialdad en sus ojos le era familiar. Había estado allí desde que eran niños, compitiendo por la aprobación de sus padres. «Javier», dijo, «te he estado buscando. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que has estado trayendo a Diego a una fonda de mala muerte en lugar de mantenerlo en terapia». «Él está en terapia», dijo Javier. «Esto es además de la terapia. Esto». Victoria hizo un gesto desdeñoso hacia Lupita. ¿Una mesera jugando a ser maestra de baile? ¿A esto le llamas ayuda? Javier se interpuso entre su hermana y Lupita. «No es de tu incumbencia. Claro que es de mi incumbencia». La voz de Victoria era hielo. «Diego es mi sobrino y me preocupa su bienestar». «¿Desde cuándo?». Exigió Javier. «Lo has visitado 2 veces en 3 años. 2 veces, porque tú lo hiciste imposible», espetó Victoria. «Alejaste a todo el mundo después de que Elena murió. Escondiste a ese niño como si fuera algo de lo que avergonzarse. Lo estaba protegiendo, lo estabas aislando». Los ojos de Victoria se entrecerraron. «Y ahora lo estás exponiendo a Dios sabe qué influencias. Una mesera sin educación, una fonda llena de extraños. ¿Tienes idea de lo que podría pasar?». «Lo que podría pasar es exactamente lo que ha pasado», dijo Javier. «Está mejorando. Está saliendo de su caparazón. Está bailando, riendo y viviendo de nuevo. Por primera vez en 3 años». Victoria negó con la cabeza. «Siempre fuiste ingenuo, Javier. Ves lo que quieres ver, pero yo veo la verdad». «¿Y qué verdad es esa?». Ella miró a Lupita con un desprecio apenas disimulado. «Esa mujer está usando a Diego para llegar a ti, para llegar a tu dinero. Es una jugada clásica de cazafortunas. Y estás demasiado enamorado para verlo». Lupita se puso rígida. «Perdón, lo siento, pero te pedí que hablaras». Victoria ni siquiera la miró.
Estoy teniendo una conversación con mi hermano. Javier apretó los puños. No le hables así. Hablaré como me plazca. Victoria se irguió. Javier, te lo advierto. Si no terminas con esto, con este circo, me veré obligada a tomar medidas. ¿Qué medidas? Solicitaré la tutela de Diego. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una granada a punto de explotar. No te atreverías, dijo Javier lentamente. Lo haré. La sonrisa de Victoria era fría. Ya he hablado con un abogado. Claramente no estás tomando decisiones sensatas para ese niño. Necesita estructura, cuidado adecuado. No lo que sea esto. Hizo un gesto hacia la fonda por última vez. Tienes una semana, Javier. Termina con esto, o lo haré yo. Salió de la fonda como una exhalación, dejando devastación a su paso. Javier se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza. Su mente daba vueltas. Entonces, la voz de Lupita, suave y firme, cortó el caos. Javier, mírame. Él se giró. Ella estaba pálida, pero tranquila. Ella no puede hacer eso de verdad, ¿verdad? Preguntó Lupita. Quitarte a Diego. Puede intentarlo, dijo Javier. Su voz era hueca. Tiene dinero, conexiones, y tiene razón en que he mantenido a Diego aislado. Un juez podría ver eso como una señal de alerta, pero ahora está prosperando. Cualquiera puede verlo. A Victoria no le importa prosperar. Javier se pasó la mano por el pelo. Le importa el control. Siempre ha querido lo que yo tengo. La empresa, el dinero, ahora Diego. Entonces, ¿qué hacemos? Javier la miró. ¿Nosotros? Esta no es tu pelea, Lupita. Lamento que te haya arrastrado a esto. No tienes por qué involucrarte. Lupita se acercó. Javier, me arrastré debajo de una mesa por ese niño. He pasado 2 meses enseñándole a bailar, viéndolo florecer, enamorándome de sus chistes tontos, de sus ojos serios y de su corazón valiente. Ya estoy involucrada. Javier sintió que algo cambiaba en su pecho. Dijiste enamorándote, dijo en voz baja. Lupita se sonrojó. Quise decir, lo quiero como. No quise decir. Lupita. Ella se detuvo. No voy a esperar otro mes, dijo Javier. Sé lo que siento, y creo que tú también lo sientes. Lupita guardó silencio. Sus ojos escudriñaron su rostro. Javier, dijo finalmente, tu hermana acaba de amenazar con quitarte a tu hijo. No es el momento para el romance. Es exactamente el momento. Javier tomó sus manos, porque si algo he aprendido de la pérdida de Elena, es que el tiempo nunca está garantizado. No puedes esperar el momento perfecto. No hay un momento perfecto. Solo existe ahora. La miró a los ojos. Me estoy enamorando de ti, Lupita Torres. No porque seas hermosa, aunque lo eres. No porque seas amable, aunque también lo eres. Me estoy enamorando de ti porque viste a mi hijo cuando nadie más lo hacía, porque bailaste debajo de una mesa para ayudar a un extraño, porque haces que el mundo parezca más brillante con solo estar en él. Los ojos de Lupita estaban húmedos. No soy la clase de mujer con la que se supone que debes estar, susurró. Soy una mesera madre soltera con nada más que deudas y sueños. Y yo soy un viudo multimillonario en duelo con nada más que culpa y fantasmas, respondió Javier. Ambos somos un desastre, pero tal vez podamos ser un desastre juntos. Lupita soltó una carcajada, una risa húmeda, sorprendida. Eso no es nada romántico, dijo. Nunca dije que fuera bueno en el romance. Lupita negó con la cabeza. Y entonces, antes de que Javier pudiera decir nada más, ella lo besó. Fue un beso suave,
breve, pero lo cambió todo. Está bien, dijo cuando se separaron. Seremos un desastre juntos. Javier sonrió. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Y juntos enfrentarían lo que fuera que Victoria les arrojara. La semana siguiente fue un caos. Victoria cumplió su amenaza. Presentó una petición de emergencia para la tutela, alegando que Javier era mentalmente inestable y estaba tomando decisiones que ponían en peligro a Diego. La evidencia que presentó fue condenatoria, al menos sobre el papel. El aislamiento de Diego por parte de Javier durante 3 años, la falta de escolarización formal, la repentina introducción de una cuidadora no cualificada en la forma de Lupita. Los abogados de Javier trabajaron día y noche. Recopilaron declaraciones del psicólogo de Diego, documentando su notable progreso. Recopilaron registros que mostraban la constante mejora de Diego desde que comenzó las clases de baile con Lupita. Encontraron testigos de carácter dispuestos a testificar sobre la devoción de Javier como padre, pero Victoria tenía conexiones y estaba dispuesta a usarlas. Filtró la historia a la prensa. Hijo cicatrizado de empresario exitoso, escondido durante años. Ahora está bailando con una mesera. Los titulares estaban por todas partes. Los tabloides. Publicaron fotos de Diego entrando a la fonda. Su rostro con cicatrices era totalmente visible. También publicaron fotos de Lupita, escarbando en su pasado, su carrera fallida en el baile, su estado como madre soltera. Cazafortunas apunta a empresario exitoso en duelo. La mesera que quiere ser princesa. Fue brutal, fue inescrupuloso y fue exactamente lo que Victoria quería. Javier intentó proteger a Diego de lo peor, pero el niño era inteligente. Sabía que algo andaba mal. «Papá», dijo Diego una tarde, «¿por qué la gente nos toma fotos?» Javier se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «Porque algunas personas son muy chismosas, pero no importa. Tú y yo estamos bien, ¿verdad? ¿Y Lupita?» «Lupita también». Diego asintió. «Qué bueno, porque no quiero dejar de bailar». «No tendrás que dejarlo», prometió Javier. «Me aseguraré de eso». Pero en privado no estaba tan seguro. Los abogados de Victoria eran muy buenos. La fecha del juicio se acercaba rápidamente y el circo mediático no estaba ayudando. Entonces, Lupita hizo algo inesperado. Convocó a una conferencia de prensa. Javier se enteró cuando llegó a la fonda y encontró una multitud de reporteros afuera. «¿Qué está pasando?», exigió, abriéndose paso hasta la puerta. Adentro, Lupita estaba detrás del mostrador. Llevaba su uniforme de mesera de siempre, pero su cabello estaba suelto y su mentón estaba en alto. Sofía estaba sentada en una mesa cercana, dibujando, aparentemente ajena al caos. Los reporteros se empujaban para obtener una buena posición, gritando preguntas. «Señorita Torres, ¿es cierto que está saliendo con Javier Santillán? ¿Va tras su dinero? ¿Qué calificaciones tiene para trabajar con su hijo?» Lupita levantó la mano. La multitud se calló. «Me gustaría hacer una declaración», dijo. Su voz era tranquila, pero se escuchaba. «Soy Lupita Torres. Soy mesera. Soy madre soltera. Y sí, he estado enseñando a Diego Santillán a bailar». Hizo una pausa. «¿Quieren saber mis calificaciones? Fui bailarina profesional antes de tener a mi hija. Me formé en una de las mejores academias del país. Me ofrecieron puestos en grandes compañías. Lo dejé todo cuando quedé embarazada, porque el padre se fue y no tenía ningún sistema de apoyo.
Miró directamente a las cámaras. No me avergüenzo de eso. Estoy orgullosa de eso. Elegí a mi hija por encima de mi carrera. Trabajo doble turno para darle una buena vida. Y cuando un niño asustado se arrastró debajo de una mesa en mi sección, hice lo que cualquier persona decente haría. Lo ayudé. Los reporteros estaban en silencio ahora, colgando de cada palabra. Diego Santillán no es una historia, continuó Lupita. No es un titular. Es un niño de 8 años que perdió a su madre y sufrió graves quemaduras. Es valiente, divertido e increíblemente talentoso. Y merece ser visto como una persona, no un espectáculo. Se enderezó. No voy tras el dinero de Javier Santillán. Rechacé el pago cuando me lo ofreció. Le enseño a Diego porque me veo a mí misma en él. Porque sé lo que es ser juzgada por cosas que no puedes controlar. Porque el baile me salvó una vez. Y creo que puede ayudar a salvarlo también. Miró a Javier, que se había movido para pararse a su lado. Si eso me convierte en una cazafortunas ante sus ojos, entonces sus ojos están rotos. Se volvió hacia las cámaras. Eso es todo lo que tengo que decir. Por favor, déjenos en paz. Se alejó del mostrador. Tomó la mano de Sofía y desapareció en la cocina. La fonda quedó en silencio. Entonces, lentamente, los reporteros comenzaron a salir. Algunos todavía tomaban fotos, pero el frenesí había disminuido. Algo en las palabras de Lupita los había alcanzado. Javier la siguió a la cocina. Eso fue. Comenzó. ¿Estúpido? Lupita temblaba ligeramente. ¿Impulsivo? Lo sé. Simplemente no podía dejar que siguieran escribiendo esas cosas sobre ti. Sobre Diego. Fue increíble, dijo Javier. La abrazó. Fuiste increíble. Lupita se apoyó en él. Solo dije la verdad. A veces, esa es la cosa más valiente que puedes hacer. Se quedaron allí, abrazados, mientras el mundo exterior seguía girando. La fecha del juicio era en 3 días, pero por ahora, en este momento, se tenían el uno al otro, y eso tendría que ser suficiente. Llegó el día de la audiencia judicial. Javier se sentó en la sala del tribunal con sus abogados, con las manos apretadas con tanta fuerza que dejaban marcas. Al otro lado del pasillo, Victoria se sentó con su propio equipo legal, luciendo impecable y segura de sí misma. A Lupita no se le permitió entrar. No era parte del caso, pero estaba esperando en el pasillo, caminando de un lado a otro, revisando su teléfono cada 30 segundos para ver si había actualizaciones. El juez era un hombre mayor con ojos severos y reputación de ser minucioso. Escuchó mientras los abogados de Victoria presentaban su caso. Pintaron una imagen de un padre en crisis. Un hombre tan consumido por el dolor que había ocultado a su hijo del mundo. Un hombre que había rechazado la ayuda profesional en favor de una mesera cualquiera. Un hombre que claramente no estaba en condiciones de tomar decisiones por su hijo. Entonces fue el turno de Javier. Sus abogados presentaron la evidencia del progreso de Diego, los informes de terapia, los testimonios del personal de la fonda que habían presenciado su transformación. La carta de la escuela de Diego confirmando que estaría listo para regresar el próximo otoño. Pero los abogados de Victoria estaban listos con las refutaciones. Cuestionaron la objetividad del psicólogo. Desestimaron a los testigos de la fonda como parciales. Señalaron que la escuela no había evaluado a Diego recientemente. Fue una batalla. Y Javier no estaba seguro de quién estaba ganando.
Entonces el juez hizo algo inesperado. «Me gustaría hablar con el niño», dijo. «Su señoría», comenzó el abogado de Victoria. «Eso es muy inusual. Soy consciente», respondió el juez. «Pero este caso se trata del bienestar de Diego Santillán. Me gustaría escucharlo directamente, con un defensor del niño presente. Por supuesto». El corazón de Javier se detuvo. Diego nunca había testificado en ningún tipo de procedimiento oficial. El estrés podría deshacer todo el progreso que había hecho, pero antes de que pudiera objetar, la voz de Diego vino desde el fondo de la sala del tribunal. «Quiero hablar». Todos se volvieron. Diego estaba de pie en la puerta. No llevaba su máscara. Sus cicatrices eran visibles para que todos las vieran. Y estaba tomado de la mano de Lupita. «Sé que se supone que debo esperar afuera», dijo Lupita rápidamente, pero él quería entrar. Dijo que tenía algo que decir. El juez los estudió por un largo momento, luego asintió. «Traigan al niño». Diego caminó por el pasillo, todavía tomado de la mano de Lupita. Cuando llegaron al frente, Lupita le apretó la mano y dio un paso atrás. Diego se enfrentó al juez. «Hola, Diego», dijo el juez suavemente. «¿Sabes por qué estás aquí?» «Porque la tía Victoria quiere alejarme de papá», dijo Diego. Su voz era tranquila, pero firme. «Esa es una forma de decirlo. ¿Puedes contarme sobre tu vida con tu padre?» Diego lo pensó. «Después de que mamá murió», dijo, «no quería hacer nada, no quería salir ni ver gente ni siquiera hablar. Tenía miedo todo el tiempo. Tenía miedo de que la gente me viera y pensara que era un monstruo». El juez asintió. Continúa. «Papá intentó ayudarme. Me llevó con doctores y psicólogos, pero nada funcionaba. Yo seguía, simplemente, asustado». Diego miró a Lupita. «Entonces, ¿la conocí a ella?» «¿La mesera?», preguntó el juez. «Su nombre es Lupita», dijo Diego con firmeza. «No es solo una mesera, es mi amiga, es mi maestra, es la persona más valiente que conozco». «¿Por qué dices eso?» «Porque cuando todos los demás apartaban la mirada de mí, ella me miró directamente a los ojos», dijo Diego. «Ella no fingió que mis cicatrices no estaban ahí. No me trató como si fuera frágil. Ella simplemente me vio al verdadero yo». Se giró para mirar a la sala del tribunal. «Ella me enseñó a bailar», continuó. «Dijo que mi cuerpo no es algo que deba esconder. Es algo que debo celebrar. Cuenta mi historia. Y mi historia es importante». Miró a Victoria. «Tía Victoria no lo entiende. Piensa que necesito ser arreglado. Pero no estoy roto. Solo soy diferente. Y ser diferente está bien». Volvió a mirar al juez. «Por favor, no me alejen de mi papá. Él me ama. Siempre me ha amado. Simplemente no sabía cómo ayudarme, hasta que Lupita le mostró cómo». Su voz se quebró. Ella nos mostró a todos. El silencio inundó la sala del tribunal. El juez se aclaró la garganta. Miró sus papeles. Luego miró a Diego. «Joven Santillán», dijo, «eres notablemente elocuente para tu edad». «Lupita dice que las palabras importan», respondió Diego. «Así que intento usarlas con cuidado». El juez casi sonrió. «Me gustaría ver algo», dijo. «Entiendo que has estado aprendiendo a bailar. ¿Estarías dispuesto a mostrárselo a la corte?» Los ojos de Diego se abrieron como platos. «Aquí, ahora, si te sientes cómodo». Diego miró a Lupita. Ella asintió animándole.
Está bien, dijo, pero Lupita tiene que bailar conmigo. El juez hizo un gesto hacia el espacio abierto frente al estrado. Por favor. Lupita dio un paso adelante. Tomó la mano de Diego. No tenían música. No tenían un piso adecuado. Estaban en medio de una sala del tribunal con docenas de ojos observando, pero nada de eso importaba. Lupita tarareó suavemente, la misma canción de cuna que había tarareado aquel primer día en la fonda, y empezaron a moverse. Era un baile sencillo, un vals, con modificaciones que Lupita había diseñado para el rango de movimiento de Diego. Dieron pasos y se balancearon y giraron, moviéndose en perfecta armonía. Las cicatrices de Diego captaron la luz. Sus movimientos no eran perfectos, pero había algo en la forma en que bailaba que era inconfundiblemente hermoso. La alegría irradiaba de él. Libertad, la expresión de un alma que finalmente había encontrado su voz. Javier observaba entre lágrimas. Su hijo estaba bailando en una sala del tribunal, frente a extraños, sin su máscara. Su hijo estaba bailando. Cuando terminaron, la sala del tribunal quedó en silencio. Entonces, alguien en la galería comenzó a aplaudir. Luego otro más. Victoria permaneció impasible mientras los aplausos llenaban la sala. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Gracias, Diego, dijo. Eso fue extraordinario. Diego sonrió radiante. Me gustaría tomar un breve receso, continuó el juez. Reanudaremos en una hora con mi fallo. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Javier corrió hacia Diego y lo abrazó con fuerza. Estuviste increíble, susurró. Tan increíble. ¿Ayudé?, preguntó Diego. Javier miró a Lupita por encima del hombro de su hijo. Ella estaba llorando en silencio, con una sonrisa en su rostro. Ayudaste, dijo Javier. Más de lo que sabes. La hora pasó como una eternidad. Javier caminaba de un lado a otro por el pasillo. Lupita se sentó con Diego y Sofía, los dos niños jugando a un juego de palmas para pasar el rato. Victoria había desaparecido en una sala de conferencias con sus abogados. Finalmente, el alguacil llamó a todos de vuelta. El juez tomó asiento. Miró sus papeles durante un largo momento. Luego habló. Este caso me ha presentado una decisión difícil, comenzó. Por un lado, tenemos preocupaciones sobre un niño que estuvo aislado durante 3 años después de un evento traumático. Por otro lado, tenemos evidencia de un progreso notable a través de medios poco convencionales. Miró a Victoria. Señorita Santillán, su preocupación por su sobrino es notoria. Sin embargo, encuentro que sus motivaciones no son puramente altruistas. La evidencia sugiere un patrón de distanciamiento de la familia, junto con un interés repentino que coincide con disputas comerciales con su hermano. El rostro de Victoria se endureció. El juez continuó, volviéndose hacia Javier. Señor Santillán, usted claramente ama a su hijo. Sus métodos para lidiar con su trauma fueron quizás equivocados, pero provinieron de un lugar de protección, no de negligencia. Y el progreso que Diego ha logrado en los últimos 2 meses habla por sí solo. Miró a Lupita. Señorita Torres, usted no tiene credenciales formales como terapeuta de danza. Según las medidas tradicionales, no estaba calificada para trabajar con un niño traumatizado. El corazón de Lupita se hundió. Pero las calificaciones no lo son todo, continuó el juez. A veces, la habilidad más importante es simplemente
presentarse, estar presente, ver a un niño por quien es, no por lo que ha pasado. Acomodó sus papeles. Es el fallo de este tribunal que Javier Santillán conserve la custodia total de su hijo Diego. La petición de tutela presentada por Victoria Santillán es denegada. Las rodillas de Javier casi ceden de alivio. Además, añadió el juez, recomiendo que la señorita Torres sea reconocida como una persona de apoyo terapéutico en el plan de atención de Diego. Lo que sea que esté haciendo, está funcionando. No veo ninguna razón para interrumpirlo. Golpeó con el mazo. Caso desestimado. Diego vitoreó. Sofía se unió a él, no del todo segura de lo que había sucedido, pero feliz de todos modos. Javier abrazó a Lupita, con Diego atrapado entre ellos. Lo hicimos, respiró. Lo hicimos, coincidió Lupita. Victoria salió furiosa de la sala del tribunal sin decir una palabra. Sus abogados la seguían, ya hablando de posibles apelaciones. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era este momento, esta familia, esta victoria, contra el miedo, contra el juicio, contra todos los que habían dicho que Diego nunca se curaría. Habían ganado. 6 meses después de la audiencia judicial, Javier le propuso matrimonio. Estaban en la fonda. Por supuesto que estaban en la fonda. Era donde todo había comenzado, donde Diego se había escondido debajo de una mesa y había encontrado una amiga, donde Javier había encontrado algo que pensaba que se había perdido para siempre: esperanza. La fonda estaba cerrada para un evento privado. Solo ellos 4, Javier, Diego, Lupita y Sofía, además del dueño de la fonda, que había accedido a mantener las puertas cerradas y la cocina funcionando para una noche especial. «Papá», susurró Diego en voz alta, «¿cuándo le vas a preguntar?» «Shh», le respondió Javier en voz baja. «Estás arruinando la sorpresa. Pero has estado nervioso todo el día. Solo hazlo ya». Lupita estaba observando este intercambio con diversión. «Algo me dice que hay un secreto que no conozco». Javier suspiró. «Diego, eres el peor guardando secretos». «Tengo 8 años. Se supone que no se me da bien guardar secretos». Javier soltó una carcajada a pesar de sí mismo. Luego se levantó de la mesa. «Lupita», dijo, «la primera vez que entré a esta fonda, estaba destrozado. Mi hijo estaba destrozado. Había renunciado a que la vida volviera a sentirse normal». Los ojos de Lupita se abrieron con sorpresa. «Entonces, te arrastraste debajo de una mesa y bailaste con un niño asustado», continuó Javier. «Y lo cambiaste todo. Le mostraste a Diego que sus cicatrices no lo definían. Me mostraste que era posible amar de nuevo después de la pérdida. Nos mostraste a ambos que la familia no se trata de sangre o circunstancias. Se trata de las personas que aparecen». Se arrodilló sobre una rodilla. «Lupita Torres, mesera extraordinaria, maestra de baile, la peor guardiana de secretos, a pesar de lo que diga Diego». Lupita rió entre lágrimas. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Javier. «¿Te convertirías en parte de nuestra familia? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida tratando de merecerte?» Abrió una pequeña caja. Dentro había un anillo, no ostentoso, no llamativo. Una banda sencilla con una piedra que combinaba con el azul verdoso de los ojos diferentes de Sofía. «Un anillo tan único como tú», dijo Javier. Lupita miró fijamente el anillo, luego a Javier, luego a los 2 niños que observaban con la respiración contenida. «Sí», dijo ella.
1.000.000 de veces sí. Javier deslizó el anillo en su dedo. Luego se levantó y la besó mientras Diego y Sofía vitoreaban. «Finalmente», dijo Diego, «papá ha estado cargando ese anillo durante semanas. Ya me estaba cansando de fingir que no sabía nada». «¿Lo sabías?», preguntó Javier. «Tengo 8 años. No soy tonto», dijo Diego. «Eres terrible guardando secretos». La boda se celebró 3 meses después. Tuvo lugar en el jardín de la hacienda Santillán, una ceremonia al aire libre, sencilla y elegante, con luces de hadas colgadas entre los árboles y flores por todas partes. Lupita llevaba un vestido blanco fluido que se movía como agua cuando caminaba. Javier llevaba un traje que lo hacía parecer el empresario exitoso que era. Pero cuando se miraron el uno al otro, no eran empresario exitoso y mesera, eran solo 2 personas enamoradas. Diego fue el portador de los anillos. Caminó por el pasillo sin su máscara, sus cicatrices visibles para todos. Llevaba los anillos en un pequeño cojín, moviéndose con una gracia que provenía de meses de práctica de baile. Sofía fue la niña de las flores. Lanzó pétalos con el mismo entusiasmo que Luna había mostrado en la otra boda, cubriendo el suelo con una gruesa capa de flores. «Más es mejor», explicó a cualquiera que quisiera escuchar. La ceremonia fue corta y dulce. Habían escrito sus propios votos. «Lupita», dijo Javier, «pasé 3 años pensando que nunca volvería a ser feliz, que mi hijo nunca sanaría, que el amor era algo que les sucedía a otras personas, no a mí. Tomó sus manos. Entonces, te arrastraste debajo de una mesa en la fonda y lo cambiaste todo. Le enseñaste a mi hijo a bailar, me enseñaste a esperar. Nos mostraste a ambos que las cicatrices que llevamos no nos definen, que somos más que nuestros peores momentos, que la belleza se puede encontrar en los lugares más inesperados». Su voz se quebró. «Prometo amarte todos tus días y los míos. Prometo bailar contigo en cocinas y salas de estar y pisos de fondas. Prometo ser la pareja que mereces y el padre que Sofía necesita». Apretó sus manos. «Prometo seguir eligiéndote cada día por el resto de mi vida». Lupita se secó los ojos. «Javier», dijo ella, «hace 5 meses. Era una madre soltera trabajando en turnos dobles, tratando de llegar a fin de mes, preguntándome si la vida alguna vez sería más fácil». Sonrió. Entonces, un niño asustado se escondió debajo de mi mesa e hice lo que siempre había hecho. Bailé. No sabía que esto llevaría a esto. A ti, a una familia que nunca imaginé que podría tener. Miró a Diego y Sofía. «Me enamoré de tu hijo antes de enamorarme de ti», admitió. «Me mostró que el coraje viene en formas inesperadas, que las cicatrices pueden ser hermosas, que la medida de una persona no es cómo se ve, sino cómo ama». Se volvió hacia Javier. «Y tú, me mostraste que es posible construir una nueva vida a partir de las cenizas de la vieja, que el dolor y la alegría pueden coexistir, que el amor verdadero, vale la pena luchar por él». Apretó sus manos. «Prometo bailar contigo en las buenas y en las malas. Prometo amar a tu hijo como si fuera mío. Prometo enfrentar lo que venga con la misma obstinada negativa a rendirme que me hizo arrastrarme debajo de esa mesa». Su voz se quebró. «Prometo seguir eligiéndote cada día, por el resto de mi vida». El oficiante sonrió. «Por el poder que me ha sido conferido.
Ahora los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Javier atrajo a Lupita hacia un beso. Los invitados vitorearon. ¡Qué asco!, dijeron Diego y Sofía al unísono. Luego se miraron y rieron. Y ahora, anunció el oficiante, la nueva familia ha preparado algo especial. Comenzó a sonar la música. Una melodía suave y hermosa que Lupita había seleccionado ella misma. Javier la miró interrogante. «No creías que me casaría sin bailar, ¿verdad, Ne?», preguntó. Tomó su mano y lo condujo a la pequeña pista de baile que se había preparado. «Realmente no sé bailar», admitió Javier. «Está bien», dijo Lupita. «Yo te guiaré». Comenzaron a balancearse. Javier estaba torpe al principio, rígido e inseguro, pero Lupita lo guió, tal como había guiado a Diego. Lentamente, se relajó. Sus movimientos se volvieron más naturales, más fluidos. Entonces Diego entró en la pista de baile. Había estado practicando esto durante semanas. Una rutina especial que él y Lupita habían coreografiado juntos. Algo para sorprender a su padre en la boda. Comenzó a bailar. No era un simple vals. Era contemporáneo, expresivo, lleno de saltos, giros y movimientos que contaban una historia. La historia de un niño que había sido quemado y destrozado. La historia de un padre que había tratado de protegerlo del mundo. La historia de una mujer que se había arrastrado debajo de una mesa y lo había cambiado todo. Diego bailó con todo su corazón. Cada movimiento era preciso, apasionado, hermoso. Javier dejó de bailar con Lupita. Se quedó allí, mirando a su hijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Diego terminó con una pose final, brazos extendidos, cicatrices visibles, sonrisa radiante. Los invitados estallaron en aplausos. Javier abrazó a su hijo con fuerza. Eso fue. Apenas podía hablar. Eso fue lo más hermoso que he visto en mi vida. He estado practicando, dijo Diego. Lupita me ayudó. Javier miró a Lupita, su esposa, la mujer que le había devuelto a su hijo. Te amo, dijo. Yo también te amo, respondió Lupita. A ambos. Sofía tiró del vestido de Lupita. ¿Y yo? ¿Mami? ¿Y tú?, rió Lupita, abrazando a su hija. Siempre tú. Se quedaron allí, los cuatro, en medio de la pista de baile, una familia formada no por sangre, sino por elección, por amor, por la obstinada negativa a rendirse. Si alguna vez has sentido que nunca sanarás, pensó Lupita mirando a su nueva familia, recuerda esto: sanar no significa que las cicatrices desaparezcan. Significa que aprendes a bailar con ellas 5 años después de la boda. Diego estaba de pie en un escenario. Tenía 13 años ahora, alto y seguro de sí mismo, con los mismos rasgos marcados que su padre. Sus cicatrices aún eran visibles, pero hacía mucho que había dejado de esconderlas. Esta era su primera gran actuación de baile, una pieza contemporánea que él mismo había coreografiado, inspirada en su propio viaje del miedo a la libertad. En el público, Javier y Lupita estaban sentados con Sofía, que ahora tenía 9 años. Junto a ellos estaba un recién llegado a la familia, un niño de 3 años llamado Daniel, su hijo biológico, que parecía una mezcla perfecta de ambos padres. La música comenzó. Diego comenzó a bailar. Era extraordinario. Años de práctica, de pasión, de superar el dolor y el miedo, habían culminado en este momento. Se movía como agua y fuego combinados,
feroz y gentil, roto e íntegro. El público estaba cautivado. Cuando terminó, la ovación de pie duró minutos. La gente estaba llorando, aplaudiendo, gritando su nombre. Diego hizo una reverencia. Luego miró directamente a Lupita. «Esto es para ti», articuló sin emitir sonido. Lupita estaba sollozando. Javier la abrazaba con lágrimas corriendo por su propio rostro. «Tú hiciste esto», susurró Javier. «Tú lo salvaste». Lupita negó con la cabeza. «Él se salvó a sí mismo. Yo solo le mostré cómo empezar». Después de la actuación, Diego corrió tras el escenario y fue inmediatamente rodeado por su familia. «Fuiste increíble», chilló Sofía abrazándolo. «Oli, baila bien», agregó Daniel aplaudiendo. Javier levantó a su hijo del suelo, algo que apenas podía hacer ya, dado lo mucho que Diego había crecido. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo en voz baja. «Tan increíblemente orgullosa». Los ojos de Diego estaban húmedos. «Lo sé», dijo. Sentí que me estaba mirando. Lupita se unió al abrazo. Ella no necesitaba palabras. Nunca las había necesitado. Su presencia lo decía todo. Esa noche, en una cena de celebración, Diego hizo un anuncio. «He decidido lo que quiero hacer con mi vida», dijo. Todos lo miraron. «Quiero empezar un programa de baile para niños con diferencias visibles, sobrevivientes de quemaduras, niños con cicatrices, cualquiera a quien le hayan dicho alguna vez que está demasiado roto para ser hermoso». Miró a Lupita. «Quiero hacer por ellos lo que tú hiciste por mí. Mostrarles que sus cuerpos no son cosas que esconder, que el baile es para todos, que las cicatrices son solo historias esperando ser contadas». El corazón de Lupita se hinchó. «Eso es increíble», Diego dijo. «Te ayudaré en lo que pueda. Todos lo haremos», agregó Javier. «Lo que necesites». Diego sonrió. Esa sonrisa que había sido tan rara durante tanto tiempo. Ahora dada libremente. «Ya tengo el nombre perfecto para esto», dijo. «¿Cuál?», preguntó Sofía. «La compañía de danza bajo la mesa», dijo Diego. «Para todos los niños que necesitan que alguien se arrastre debajo y baile con ellos». Lupita se rió entre lágrimas. «Es perfecto». Y lo era, justo como su familia, justo como su amor, justo como la improbable, imposible, hermosa vida que habían construido juntos. Todo porque una mesera había visto a un niño asustado y había hecho lo único que sabía hacer: bailar. ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Lupita? ¿Te habrías arrastrado debajo de esa mesa? Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Y si esta historia tocó tu corazón, el botón de super gracias es una forma de apoyar más contenido como este. Cada contribución ayuda a dar vida a estas historias de esperanza y sanación. La historia de Diego y Lupita demuestra que sanar no significa que las cicatrices desaparezcan. Significa aprender a bailar con ellas. Significa encontrar a alguien que vea tu dolor y se niegue a apartar la mirada. Un niño asustado se escondió debajo de una mesa. Una mesera se arrastró para unirse a él, y juntos bailaron su camino hacia la sanación. Ese es el milagro, ese es el mensaje. Eso es lo que sucede cuando eliges el amor por encima del miedo. Gracias por ver. Hasta la próxima.